Bueno, Gerardo, gracias entonces y empezamos a compartir tu reflexión sobre el Dios Padre en el Evangelio a partir de hoy entonces. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, José Luis, gracias a todos, bienvenidas, bienvenidos una vez más. Eh, bueno, aunque la intención es una explicación de mi parte y eventualmente alguna pregunta como para completar, como vamos a dedicarnos a una oración, lo que me parece más propicio es pedir al Espíritu Santo que haga lo que Jesús quiso que hiciera en nosotros, y es, entre otras cosas, rezar como Él nos enseñó. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como dice José Luis Sicre, es tan corto que cuando uno se empieza a dar cuenta de lo que está diciendo ya terminó. Así que hay que volver y retomarlo palabra por palabra. Nos pasa eso con el Padre Nuestro. Bueno, la propuesta de hoy es entrar directamente en la oración de Jesús en el Padre Nuestro en el Evangelio según San Mateo. Pero para eso quisiera primero hacer una breve ambientación, como una puesta en situación, ¿no? En primer lugar, la oración es la oración que Jesús enseñó, así está transmitida en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, con alguna variante, ya lo conocemos, y muy cercano en el tiempo en lo que se llama la Didaché o doctrina de los 12 apóstoles, donde está prácticamente idéntica a como la presenta Mateo, con un añadido que seguramente hemos escuchado más de una vez: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestros hermanos separados rezan siempre después del Padre Nuestro, Así lo seguramente. rezo yo. Bueno, así está indicada en la Didaché específicamente allí, y además se indica en el capítulo 8 que se rece 3 veces por día, haciendo una especie de equivalencia al modo judío de rezar la oración breve 3 veces por día. Así que tenemos esta oración que Jesús enseñó. Pero lo que Jesús enseña es, en primer lugar, lo que Él vive, de tal manera que entrar en la oración que Jesús enseña y que nosotros por el Espíritu nos animamos, tenemos la audacia de ponerla en nuestras palabras, es abrir el espacio a la oración del propio Jesús, la oración de Jesús. Y en eso entrar en la oración de una persona, lo recordábamos la semana pasada, es entrar en la intimidad, en el misterio más personal de Jesús. De hecho, hay muy importantes comprensiones del misterio de Cristo partiendo de sus oraciones. Hay una cristología que se puede hacer simplemente viendo qué, cómo, cuándo, por quiénes, dónde Jesús rezaba. Es una especie de ingreso a su persona, más allá de tantas que pueden hacerse con sus acciones milagrosas, con sus títulos, con sus palabras acerca de. Entrar por la oración es una manera de ingresar en la profundidad de su misterio. Nos recordó uno de los más importantes exegetas del Nuevo Testamento del siglo XX, Joachim Jeremías, que si bien el mensaje fundamental del reino de Jesús se podía resumir en la palabra basileia, el reinado, reino, reinado, eso no podía separarse del Abba, la teología o el mensaje o la noticia fundamental
de Jesús tiene que ver con el reino de su Abba, no simplemente el reino de Dios, es quién es el Dios de este reino y quién es o cuál es el reino de este Dios. Hay una intrínseca compenetración entre el Dios que así reina y el reinado que así lo manifiesta, que así lo hace presente. Para no separar lo que podrían ser las dimensiones más horizontales, históricas, comunitarias o sus consecuencias éticas, de la dimensión fundante que es la dimensión teológica. El reino es reino de Dios. ¿Pero de qué Dios? Del Padre de Jesús. Y es Jesús el que entonces nos manifiesta con su palabra y su acción tanto al Dios del reino como al reino de Dios, simultáneamente. Por eso, en el Padre nuestro está el reino, venga tu reino. Allí están integradas estas dos dimensiones fundamentales de la experiencia de Jesús. Y entonces el Abba, que nos ha quedado como palabra transliterada del original arameo, solamente en Marcos, capítulo 14, Marcos 14, 36. Jesús está rezando en el Getsemaní, sabiendo que su muerte es inminente. Recuerdan, Padre, si es posible. Y en la experiencia de San Pablo, tanto en la carta a los Gálatas como en la carta a los Romanos, donde él recuerda que es el Espíritu el que nos hace decir Abba, es decir, Padre. Y como lo recordamos habitualmente, si esto es lo que ha quedado como testimonio en griego del original arameo, podemos pensar que todas las otras veces que Jesús ora diciendo Pater, que es lo que tenemos escrito en el Evangelio, está como trasfondo el Abba, porque ese era su modo habitual de dirigirse a Dios, de ponerse frente a Dios, de ponerse con Dios, llamándolo así. De modo que hablar del Padre es hablar del Abba de Jesús. El Abba dice la confianza más radical, el respeto más profundo que acompaña toda la vida, no solo la niñez, también más adelante, el saberse frente al fundamento, al origen, al acompañamiento durante toda la vida. Esta confianza radical, que es la que vive Jesús, hasta y sobre todo en los momentos más difíciles y más oscuros, cuando en la cruz es clavado. San Lucas nos va a decir, Padre, no, perdónalos porque no saben. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, dirigiéndose a Dios, habitualmente lo invoca como Padre. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, Padre, la palabra Padre, aplicada a distintas realidades, aparece 63 veces, 45 de las cuales designa a Dios. Solo es superado por Juan, donde aparece 137 veces. De modo que si quisiéramos hablar de Dios Padre en el Evangelio de Mateo, tendríamos que leer todo el Evangelio, analizar uno por uno 45 textos donde Dios es presentado, mostrado, invocado como Padre. Parábolas, dichos, milagros. Todo el Evangelio de Mateo es una inmensa catequesis sobre Dios Padre. Padre nuestro, catequesis de la comunidad, donde el Hijo único nos hace hermanos. ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? ¿Quién es el que cumple la voluntad de mi Padre celestial? Se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? A partir de la experiencia de la paternidad de Dios, tal como la vive íntimamente Jesús, llamándolo Abba, aparece en la historia una nueva dimensión, una familia,
mis hermanos, mis hermanas, mi madre, que está dada no por la generatividad, sino por una fe que hace, cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Lo digo porque aparecerá en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Eso nos hace familia de Jesús, es decir, familia de Dios, sus hermanos, sus hermanas, hijos del Padre que está en el cielo, Padre de ustedes, el Padre mío. Bueno, de todo esto, que nos llevaría un curso entero que sería precioso alguna vez hacer, Dios Padre en el Evangelio de Mateo, nos regalaría nuevamente esto que el Papa tanto ha vuelto. ¿Se congeló? Se habrá quedado sin internet, ¿no? Se congeló. Se congeló, Sí. pobre Gerardo. Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar a ver qué le pasó. Está bien. Ahí vamos. Entonces, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Nadie sabe. Nadie puede agregar a su vida ni un instante ni un centímetro de su estatura, así que no se preocupen. Dice Y nadie Jesús en sabe el día Mateo. ni la hora. Lo dice en Mateo, así que estamos ahí, no sabemos. Estamos en Bueno, pero esta es la idea. Entonces, de esto yo quería ubicar como en una pequeña concentración el lugar donde Mateo coloca el Padre Nuestro, para captar la centralidad que este brevísimo texto tiene dentro de su evangelio. Así que, si no se cae, o si qué sé yo quisiera mostrarles primero a ver, estamos bien acá, ustedes díganme si ven lo que está en mi pantalla, es un Word que tiene un pequeño diagrama. ¿Lo llegan a ver? Sí, ¿Sí? Muy bien. sí. Entonces, aquí estamos en Mateo, ¿no? Después de los evangelios de la infancia y la presentación del Bautista, la genealogía, todo eso, encontramos en el capítulo 4, versículo 23, un versículo que dice: Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Esto es lo que se llama un sumario, es lo que habitualmente hacía, y coloca 3 actividades muy propias de Jesús. En primer lugar, la enseñanza; en segundo lugar, la proclamación del reino; y en tercer lugar, la sanación, curando enfermedades y dolencias de la gente. Cuando avanzamos en la lectura y llegamos al capítulo 9, versículo 35, encontramos un texto prácticamente igual. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Es muy difícil no reconocer que este versículo 9:35 hace una incluye en una unidad compacta una enorme sección que está configurada por 2 bloques muy claramente diferenciados. Mateo es muy ordenado a la hora de componer su evangelio. Un bloque de palabra, el Sermón de la Montaña, los capítulos 5, 6 y 7, el primero de los grandes discursos del evangelio de Mateo. Jesús maestro, Jesús que sentado enseña. 3 capítulos de enseñanza, sus discípulos alrededor, la muchedumbre al pie como eco de la primera gran enseñanza que cumple. Hay que cumplir la ley y los profetas. Bajando de la montaña, el bloque de la acción del poder. 9 milagros seguidos donde la palabra del reino se hace poder del reino, liberando, integrando, sanando, resucitando, también con un cumplimiento. Cargó sobre sí nuestras enfermedades, el siervo del Señor en Isaías. Jesús es el que cumple la palabra profética del Antiguo Testamento que se hace nuevo en él, en palabra y en poder. En este conjunto, en este gran bloque, el Mesías
presentado a Israel Mesías de palabra, de bienaventuranza, de apertura al reino, Mesías de poder, el reino que llega incluyendo, se prepara el pasaje inmediato que es a la comunidad misionera, porque en el capítulo 10, ante la compasión por aquellos que estaban en Israel como ovejas sin pastor, Jesús llama a los 12, los nombra y los envía, para que hagan lo mismo que hizo él, en palabra y en poder. Ellos tienen que ir, después de haber estado con él en este gran bloque, y tienen que proclamar el evangelio del reino, curar las enfermedades y dolencias de la gente. Todavía no enseñar, eso lo podrán hacer solamente después de la Pascua, cuando el resucitado, en el envío misionero del capítulo 28, al final del evangelio, los mande a enseñar. Hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautizándolos y enseñándoles a cumplir. Allí recién aparece la posibilidad de enseñar. Antes de la pasión y de la Pascua es imposible enseñar según Mateo. El único que enseña es Jesús, el único maestro es el Señor. Así que este es el primer momento donde nos ubicamos con el sermón de la montaña. Ahí. Estamos hasta ahí. Primer momento, gran ambientación, ¿sí? Ahora vamos a achicar un poco el foco y vamos a mirar el sermón de la montaña propiamente. O sea, los capítulos 5 y 7, el Mesías de la palabra. Así que vuelvo a... Después les paso los textos, ustedes no se preocupen, simplemente estoy enmarcando, ¿de acuerdo? Vamos a el sermón de la montaña. Aquí lo que tengo, y eso no sé si lo van a poder llegar a ver, vamos a poner esto acá arriba, si no me distrae demasiado. Es el texto completo del sermón. A ver si voy a tener que bajar un poquito el... sí. Lo llegan a ver entero. Esto está armado. El sermón de la montaña tiene una estructura perfectamente concéntrica. Los 3 capítulos, 5, 6 y 7, se corresponden con secciones mayores y menores. La primera sección es el marco narrativo. Jesús, viendo las multitudes, subió a la montaña y después de sentarse los discípulos se acercaron y abriendo su boca les enseñaba. Al final del capítulo 7, cuando Jesús acabó estos discursos, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Está claro que es la enseñanza, ¿no? Está recontra repetido el tema enseñanza, esto es toda una enseñanza. Y bajando del monte. Sube al monte, enseña, baja del monte. Entre estos dos pequeños marcos narrativos tenemos pura palabra. Jesús abre la boca en 5:3, comienza las bienaventuranzas y termina en 7:27, haciendo una estructura donde las secciones se corresponden. Así que yo les voy a mostrar sencillamente con qué prolijidad, incluso de extensión, está armado esto. En el capítulo 5 comenzamos con las bienaventuranzas. En el capítulo 7 tenemos la expresión de quiénes son los que entran en el reino de los cielos, introducción y conclusión del gran sermón de la montaña. Luego entramos en la sección principal, donde aparece la expresión la ley y los profetas, la ley y los profetas. Eso sabemos que es la voluntad de Dios, ¿no? La ley y los profetas que vienen a ser cumplidos están solamente en estos dos lugares en el sermón, en 5:17 y 7:12, ¿no? Así que hay que cumplir la justicia. La justicia tiene 2 dimensiones. La justicia hacia los demás, hacia los hermanos, hacia los otros, y la justicia hacia Dios. Y eso divide las 2 partes del sermón de la montaña. Las partes más externas, 5:21, que tienen las famosas mal llamadas antítesis. Ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo, 6 antítesis, y la preocupación por poseer, juzgar o tener, que está en el capítulo 7, se refieren a la justicia frente a los demás. La sección que nos convoca se refiere a la justicia ante Dios. Es siempre justicia. A veces a esto lo llamamos religión o piedad, pero para Mateo es justicia. ¿Qué es lo justo ante Dios? Hacer su voluntad. Y eso supone
una voluntad ante los demás y una actitud frente a él. La manera entonces de encarar la justicia ante Dios recoge las tres prácticas más centrales de la espiritualidad, de la dimensión del judaísmo ante Dios: la limosna, la oración y el ayuno. Las tres prácticas que nosotros hemos conservado, por supuesto, heredadas de esta tradición. Y entonces para cada una de ellas, el evangelista nos pone, estamos en el centro del Sermón de la Montaña, una comparación. Cuando des limosna, cuando oren, cuando ayunen, y compara, no hagan como otros. En general, viendo cómo otros practican esto y tomando distancia. Cuando tú des limosna, cuando tú ores, cuando tú ayunes, y la clave es el Padre, el Padre. En esta sección central aparece 10 veces la palabra Padre. Se trata de ayunar, dar limosna y orar ante el Padre, que está en lo secreto, que ve en lo secreto. Entonces, no necesitar la aprobación de los otros, hacer para que los vean, para que sea reconocido y con eso ya obtengas tu paga, sino ante el Padre, la fuente de la dignidad, la fuente de lo que podríamos llamar el valor ante Dios, es ponerse ante la mirada de Dios, el Padre. Entonces, esta sección, articulada de esta manera, prolijamente, limosna, oración y ayuno, Mateo la abre, porque si ustedes se fijan, el versículo 5 al 6, lo leo, lo vamos a retomar: cuando oren, no sean como los hipócritas, a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De ahí podríamos pasar directamente a 6:16, no sé si lo ven, porque se mantendría una estructura perfectamente simétrica. De modo que quedaría en el centro los versículos 5 a 7, limosna, oración, ayuno. Pero Mateo abre ese centro, lo abre para que quede exactamente en el centro del centro el Padre Nuestro. Exactamente, estamos en el quicio. El Sermón de la Montaña, bien estructurado, llega a este punto y de aquí vuelve a retomar correspondiéndose todas las secciones paralelas. ¿Por qué Mateo quiso hacer esto? Porque para él el Padre Nuestro concentra todo el mensaje del Evangelio, toda la propuesta de Jesús en una oración. En una oración. Es maravilloso, porque la propuesta es una propuesta práctica. Son cosas que hay que hacer, pero hay que pedirlas. Entonces la tensión entre una justicia que hay que practicar y el don que hay que recibir, y por eso hay que pedirlo, nos pone en la oración de personas activas, en la oración de personas que están comprometidas en un proyecto. El proyecto es el reino de Dios, el reino de los cielos, que es el proyecto de Jesús. Jesús reza así y enseña a rezar así una oración para personas fuertemente activas y comprometidas, y por eso necesitadas, y por eso tentadas. Esto en cuanto a la estructura, no sé si se entendió. ¿Se entendió? Creo que me Sí, parece sí, que... sí, ¿no? entendimos, bueno, por lo menos Bien. me parece que se entiende muy bien. Bien. Yo por Lo muestro sí, porque lo entendí. una estructura tiene un mensaje, ¿de acuerdo? O sea, poner algo en un lugar contribuye enormemente a la significación. Yo no puedo sacar el Padre Nuestro y decir, bueno, está bien, Jesús dijo que hay que rezar así, pero ¿por qué ponerlo en ese lugar? ¿Y qué significa? Adquiere muchísima más relevancia cuando uno lo
consideran el conjunto, ¿no? El sermón empieza con una proclamación, felices, bienaventurados, y termina con una exigencia. Pongan en práctica esto, porque si no, están construyendo sobre arena. Entonces, y en el centro está la oración, ¿no? Hacer la voluntad del Padre es pedirle al Padre que se haga su voluntad. Bueno, estamos con esto entonces ubicado el texto del Padre Nuestro en el contexto del Sermón de la Montaña como síntesis de todo el mensaje, de todo el Evangelio de Jesús según Mateo, hecho oración. Entonces, vamos a mirar ahora, y voy de nuevo a compartir el texto. Esta es una traducción posible para entrar más en detalle. Así que Mateo 6, primero la introducción. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que Se le cortó de nuevo. Sí. Falta ¿Ven, moverse ven, la mesa. ven o no ven? ¿Ven el texto o no lo ven? Todavía No, a no. vos. No, no se ve completo. Ahora sí. Ahí. ¿Ahí? Ahora Ahí sí. Bueno, Sí. así será, intermitente. Entonces, tú en cambio cuando ores, entra en tu habitación. Es interesante la gradación, ¿no? La primera referencia es un plural, ustedes. Jesús le está hablando a los discípulos, a la comunidad. Pero luego la indicación es personal, tú. Y esta tensión es interesante porque no me voy a poder excusar en que estoy con ustedes y no me comprometa yo a entrar en mi habitación, cerrar mi puerta y orar a mi Padre. Se ve lo personalizado. La maravilla del Evangelio es que aun cuando voy a orar a mi Padre, lo tengo que llamar Padre Nuestro. Entonces, la tensión en la oración que es personal, individual, es al mismo tiempo conciencia de la dimensión fraterna, familiar, comunitaria ante Dios. Cuando ustedes oren, primera advertencia, no hagan como los hipócritas, dice Jesús. Esto, por supuesto, alude a cierta forma de fariseísmo, que en el Evangelio de Mateo es muy criticada, que tiene que ver con la obsesión por la aprobación de los demás. Entonces, es una actitud ante Dios, orar, pero que Jesús dice, ellos lo hacen en público para que los aplaudan. Qué buenos orantes que son, qué bueno, eso es una crítica terrible. Jesús entonces apela a la interioridad, a la intimidad, al Padre que está en lo secreto. Por supuesto que no supone una interpretación materialista, que vaya, el material, quiero decir, que entres y cierres con llave, sino una entrada en la interioridad, en la intimidad. Primera referencia general. Pero para introducir el Padre Nuestro, no solo se queda con lo que hacen los hipócritas, que en Mateo es una cierta forma de entender a algunos fariseos, sino que mira también a los paganos. El Sermón de la Montaña está dirigido a una audiencia amplia, no solo los discípulos, sino también todos. Y también los paganos oran. También los paganos oran. Pero dice acá Jesús que lo que hacen es poner palabras y palabras y palabras y palabras. El verbo que usa acá, batalogein, es un hapax, no aparece en ningún otro lado de la Biblia ni de la literatura contemporánea. Es muy difícil saber qué significa. Es repetir siempre la misma palabra obsesivamente, es pretender que la palabra tiene un efecto un poco mágico, como si fueran, vieron que hay ciertas oraciones que repetidas producen una especie de, bueno, lo que sea. El tema es que esta gente, los paganos, como están presentados aquí, creen que por mucho hablar serán escuchados, y no les importa escuchar a Dios o hablarle de lo que, sino que Dios los tenga en cuenta, que les haga caso, que Dios les haga caso. Entonces siguen hablando. Bueno, Jesús dice, no hagan como ellos, porque el Padre de ustedes
sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. El Padre ya sabe, ya sabe. Uno después puede empezar a hacer argumentos, bueno, entonces ¿para qué se lo tengo que pedir? Bueno, pero distinto es pedirle a alguien que sabe que tener que convencer a alguien que no sabe lo que necesito. Es muy, muy distinta la actitud. La primera actitud que Jesús supone aquí es tu Padre, el Padre de ustedes. Esto está dicho a quien ha hecho una experiencia de la paternidad de Dios. A quien ya sabe que Dios es Padre, que es Padre suyo, que lo conoce íntimamente en lo secreto y que es Padre de la comunidad porque sabe lo que cada uno necesita. Entonces, esto no es una enseñanza para los que no rezan, es una enseñanza para los que rezan, porque la cuestión es cómo rezan, ante quién se ponen, cómo se ponen en la oración. Los cristianos de Mateo ayunan, dan limosna y oran. Jesús no le dice oren, dice cuando oren, no le dice ayunen, dice cuando ayunan, no le dice den limosna, dice cuando dan limosna, o sea, ya lo hacen. No tiene que enseñarles que hay que dar limosna, no, ya lo hacen. El problema es por qué, el problema es por quién, o mejor, ante quién. Hacen sus obras espirituales ante los hombres para que los reconozcan, los validen, los aplaudan, los glorifiquen, entonces ya tienen su recompensa. Si lo hacen ante Dios, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, no toquen la trompeta, ¿recuerdan? Y si ayunas, que no se note, no es hacer la apariencia, es no buscar el aplauso o la aprobación de los demás, porque no se necesita. Nosotros dependemos, porque así nos ha sido dado, del cariño, de la aprobación fundamental del Padre, que ve en lo secreto, que sabe lo que necesitamos antes de que lo pida. Y entonces se inserta, se coloca aquí el texto del Padre Nuestro. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también sobre la tierra. El pan nuestro cotidiano, danos hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y un apéndice que hace compensación con la introducción sobre el perdón. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre Celestial también los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Volveré sobre esto dentro de un rato, pero es evidente que el tema del perdón en la comunidad de Mateo es importantísimo, porque en el centro del centro está el Padre Nuestro, y lo que se retoma del Padre Nuestro para afianzar y ajustar es el perdón. Recuerdan en Mateo, y no quiero irme porque nos pasaríamos horas hablando de esto, que en el fondo del judaísmo el tema de la culpa, del pecado, es muy fuerte, muy fuerte. Solo en Mateo escuchamos que Jesús se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y escuchamos que la sangre de la alianza se derrama para el perdón de los pecados. Es decir, aquí hay una teología donde el pecado ha hecho correr sangre, ha hecho daño, y ha hecho daño en la relación con Dios y ha hecho daño en la relación con la comunidad. Una fraternidad en la tradición judía empieza con un fratricidio. Caín mató a Abel, los dos primeros hermanos se mataron entre sí. No es fácil ser hermanos, no es fácil. Hay sangre, la sangre de tu hermano clama. Es decir, aquí hay una historia muy dolorosa y una esperanza muy profunda de recrear una familia, de recrear una comunidad. Pero para eso
Hay mucho que perdonar, mucho que perdonar. En la comunidad de Mateo había quienes venían de un fariseísmo muy estricto, querían que todo fuera a cumplir la ley de Moisés. Otros venían de un liberalismo total, no cumplimos nada de nada. Entonces, Mateo tiene que proponer una síntesis donde no queda abolida la ley, pero el cumplimiento se da por el amor. ¿Cómo el amor a Dios y al prójimo significa el cumplimiento? Jesús cumple en la palabra, cumple en la acción, cumple en la entrega de la vida. Pero mientras tanto, crece el trigo y la cizaña juntos. Se reúnen en la red toda clase de peces. Entran a la fiesta los que tienen el vestido y los que no lo tienen. Comunidad mezclada, humanidad mezclada. Reconciliar eso supone un trabajo de oración y de acción al mismo tiempo. Estamos como para avanzar ahora frase por frase del Padre Nuestro, eso es lo que tengo como para proponerles en adelante, en lo que nos queda, como para detenernos un poquito y disfrutar y comprender, porque esto no se puede explicar porque hay que rezarlo, y una oración no se explica, se reza, solo se entiende cuando se reza. Entonces, explicar una oración es una contradicción, acá hay que rezar e ir de a poquitito recogiendo ecos. Pero me parece que de tanto conocerla, viene bien cada tanto repasarla con un poquito de cuidado. Así que si me acompañan y vamos con frase por frase las 7, primero la invocación inicial. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, algo compartimos ya. El Abba de Jesús, en su intimidad personal, y nuestro, Padre nuestro. Así había entendido Israel, una paternidad sobre el pueblo. Esta forma de rezar no era la más habitual en las plegarias de la época de Jesús, pero está en la tradición bíblica. Recordarán los textos de Jeremías, los textos sapienciales que compartimos la semana pasada. Así que Padre y nuestro. Que estás en el cielo, en la tradición, el cielo no es simplemente como un lugar, sino el ámbito en el cual están las cosas definitivas. Cielo como contraposición de tierra, cielo y tierra son toda la creación, eso es claro, lo sabemos bien. Pero cuando los distinguimos, cielo es lo definitivo, lo que no cambia, lo pleno, donde hay justicia plena, donde hay verdad plena, donde hay dignidad plena, definitivamente, donde nadie se pierde, donde nada se corrompe, se arruina. La tierra es el ámbito del drama de la libertad, donde se juega la salvación. El cielo es el ámbito de la salvación garantizada. La tierra es el ámbito de la salvación en riesgo, de la salvación en drama, de la salvación iniciada pero aún no garantizada. Es una simbólica, por supuesto, se podrían usar otras, pero el mundo antiguo usaba eso. Entonces, el Padre que está en el cielo, es decir, en quien está garantizado lo definitivo, hacia donde todos somos llamados allí, desde allí, ese Padre ante quien uno se pone, no tan el doble lenguaje, ¿no? El lenguaje personal, el lenguaje parental, padre, y el lenguaje cósmico, son dos religiosidades, ¿no? Que vienen de tiempo muy arcaico. Hablar de Dios como un familiar y hablar de Dios como el omnipotente creador del cielo y de la tierra. Jesús junta ambas modos de expresión. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es increíble, increíble. El Señor de todo es su Padre. Y Jesús los junta como si fuera lo más natural. El Padre que está en el cielo. Y luego 7 peticiones según la división clásica. 3
acá las marqué en rojo, dirigidas directamente a Dios, a lo propio de Dios, su nombre, su reino, su voluntad. Es lo definitivo, lo que tiene que irse haciendo aquí hacia Dios. El punto de referencia de Jesús es Dios, el punto de referencia de la oración es Dios. Lo primero es el proyecto de Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios, el nombre de Dios, la santidad, la grandeza. Por eso el que reza se pone frente a Dios y lo primero que hace, hablándole a Él, tiene que ver con la totalidad de su proyecto. Las 4 siguientes, de las 7, se refieren a nosotros, a la vida cotidiana, el pan, el perdón, el hecho de estar tentados y el hecho de estar expuestos al poder del mal o del maligno. 3 peticiones dirigidas a Dios, sobre Dios y su proyecto, 4 peticiones dirigidas a Dios sobre su proyecto para nosotros. ¿Ven cómo aparecen nosotros acá? Nuestro pan, danos nuestras ofensas, nosotros perdonamos, nos han ofendido, no nos dejes, líbranos. Acá estamos nosotros, nuestro mundo, nuestra historia amenazada. Acá está Dios, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Esta es la estructura básica que en la tradición se ha reconocido siempre. 7 peticiones. Vamos a las 3 primeras. Quizá la primera en su terminología sea la más difícil de entender. Santificado sea tu nombre. Esto tiene que ver con la santidad. Hagiazeto es un pasivo. Sea santificado. ¿Quién santifica? Nosotros santificamos el nombre de Dios, como por ejemplo alguna vez se traduce el mandamiento, ¿se acuerdan? Santificar las fiestas, era, ¿no? Cumplir celebrando el día festivo. O es Dios el que hace santo su propio nombre. Para esto vendría bien, aunque sea 2 minutos, recordar qué es la santidad, qué es santificar, qué es santo. Porque en nuestra concepción moderna, la santidad es sobre todo una cuestión ética que nosotros protagonizamos. Yo vivo la santidad cumpliendo, haciendo, rezando, haciendo obras de caridad, me santifico, me hago santo. Es una cuestión ética. En el mundo antiguo no era así. La santidad tenía que ver con la majestad divina, con lo que es propio de Dios, que se separa, lo santo, se separa de lo que no es Dios, lo profano. Sobre esto sé que en Sion estudian mucho y han trabajado largamente, pero lo tengo que recordar. Entonces aquí, concreto, primero, santo es Dios. Kadosh, santo. Lo gritan los seres de fuego que Isaías ve en el templo, cuando todo tiembla y lo van a llamar a él para ser profeta. Santo, santo, santo. 3 veces santo, el trisagion, que gritan mostrando la grandeza fulgurante, la majestad inaccesible, intangible, completamente indisponible de Dios. Dios es santo, es decir, Dios es Dios. Eso es lo propio de Dios. Atraviesa esto toda la Escritura hasta el Apocalipsis. En el Apocalipsis volvemos a encontrar la corte celestial y los miles y millones de ángeles gritando otra vez, santo, santo, santo. ¿Recuerdan? Santo, santo es divino, pero divino en el sentido más propio y más estricto. Dios es santo. Segunda afirmación. Solo Dios es santo. Solo Él. Solo Dios es santo. A tal punto que en Isaías, que es el que tuvo esa visión, él va a llamarlo simplemente el santo. El santo es Dios. Es el Dios de Israel. Pero ese único santo, el santo,
que marca toda la trascendencia, la divinidad, la omnipotencia, se hace el Dios de un pueblo. Elige ser el santo en medio de ti, como dice Oseas. Yo no vengo con ira como vienen los hombres, porque yo soy Dios y no hombre, soy el santo en medio de ti. Oseas 11. El santo, que es el que podría destruir todo, en medio de ti. La única vez que Oseas utiliza el término santo y lo pone en medio de ti, es el santo de Israel. Es decir, la santidad, la diferencia más absoluta, se hace pertenencia, se hace presencia, el santo en medio de ti, el santo de Israel. Eso tiene una consecuencia, que es la ley de santidad. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. O sea, muestren mi santidad en la manera en que viven. Vivan de tal manera que se vea como yo soy santo. ¿De acuerdo? Y en esa ley aparece el famoso mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la manera de mostrar la santidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Estamos hablando de la grandeza de Dios, que Dios se manifieste en su... Daniel está pidiendo que yo le dé el control remoto de mi pantalla. No sé quién, alguien habrá tocado algo ahí, perdón. Entonces, ¿qué es esta petición? Sea santificado tu nombre. Que seamos nosotros los que se lo santifiquemos éticamente, aunque así se interpretó muchas veces, eso no es tan coherente con la tradición judía. El nombre de Dios está en el pueblo lleva el nombre de Dios. Cuando el pueblo de Dios traiciona la alianza, ensucia el nombre de Dios. Mira este pueblo. Lo decimos nosotros alguna vez con gran desprecio cuando queremos ofender a alguien. Y decimos, mira de dónde viene, de quién viene. Uno, al estar aliado al otro, puede ensuciar o limpiar el nombre. El nombre es la fama de la otra persona, ¿no? El pueblo ensucia el nombre de Dios cuando no es fiel y lo santifica cuando manifiesta su voluntad. Bueno, el peor momento de esto, y lo tomo porque es el fundamento de la frase, ocurrió en el exilio, cuando todo el pueblo corrompido fue dispersado y entonces el nombre de Dios fue ensuciado. ¿Qué Dios es el Dios de Israel que no puede soportar a su pueblo, que no lo puede salvar? Es un Dios débil. Entonces el nombre de Dios ha sido profanado por la infidelidad del pueblo. ¿Qué hace Dios? Entonces lo leemos en Ezequiel, perdón. Ezequiel 36. Yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. Por eso di al pueblo de Israel, así habla el Señor, yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellos por medio de ustedes. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a santificar su nombre? Primero, los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Primero, ir a buscarlos donde estén, sucios, perdidos, y traerlos a casa. Segundo momento, limpiarlos. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. El signo es exterior, no, pero no alcanza. La limpieza de afuera no alcanza, sacarse los ídolos no alcanza. Acá hay una cuestión mucho más honda, que es el corazón.
el corazón. El pueblo tiene el corazón sucio, endurecido. Es un pueblo de corazón duro y entonces Dios tiene que entrarles en el corazón. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea, los voy a humanizar. Eso es lo que está diciendo. Si los humanos tenemos corazón de carne, pero a veces lo hacemos corazón de piedra, nos deshumanizamos. Entonces Dios tiene que volver a humanizar a los hombres. Nos tiene que volver a dar un corazón de carne, sensible, abierto, atento. Infundiré en mi espíritu el principio de vida, ¿no? El espíritu. En ustedes y haré que sigan mis preceptos, observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Todo lo que se había roto vuelve a integrarse en la alianza. Pero el pueblo a todo esto, ¿qué hace? Nada. Pura gracia de Dios. El pueblo tiene que dejar hacer, tiene que aceptar la invitación, tiene que ser congregado, tiene que dejar que Dios lo lave, tiene que dejar que Dios le saque lo corrupto, lo corrompido, lo rehaga desde dentro y le dé un corazón de carne y un espíritu dócil para volver a ser lo que tenía que ser. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es un texto precioso sobre lo que significa, por un momento que quiero verle la cara, lo que significa santificado sea tu nombre. ¿Se entiende? Esto es lo que le pedimos a Dios que haga. Busca a los perdidos, lava a los sucios, cambianos el corazón. Tiene que ver con reunir, tiene que ver con purificar, tiene que ver con dar una interioridad humana y llena del espíritu que abra a la docilidad. No tiene que ver en primer lugar con que nosotros cumplamos rigurosamente leyes que hagan quedar a Dios bien y a la gente no diga qué buenos que son ustedes. No, lo que se santifica es el nombre de Dios que está en su pueblo, porque el pueblo es el que lleva el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, Señor, que en la creación de tu pueblo recreado, la gente pueda decir, ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es este? Por lo que hace con su gente, por lo que hace con su pueblo. ¿Se entendió más o menos? Es grandiosa la escena porque es grandiosa la petición, ¿no? Se trata nada menos que de Dios mismo obrando en la historia así. La siguiente petición es, venga tu reino. Venga tu reino. Algunos ponen aquí el núcleo del Padre Nuestro, pero estamos todavía en el primer momento, ¿no? Mirando hacia Dios, el centro. ¿Por qué tu reino? Bueno, aquí no entro en detalle. El reino es el reinado, es decir, la acción efectiva de Dios en la historia, que no es en primer lugar un espacio ni una condición, sino algo que viene. El Padre Nuestro es muy preciso, muy corto, muy descarnado, muy concreto. Venga, venga. Quiere decir que el reino va viniendo, no está en el cielo, no está en el cielo, que nosotros tenemos que ir, sino que está viniendo a nosotros en un camino, está viniendo. Por eso pedimos que venga, está pero que venga más. Hay una dinámica del reino que viene de Dios, del Dios que está en el cielo, por eso es el reino de los cielos, pero que viene acá en la tierra y nosotros tenemos que pedirlo y luego contribuir a su crecimiento, a su difusión, etc. Pero no es nuestro reino, es el de Dios. Hay que pedirle a Dios que venga. Esto lo hace Jesús con un montón de afirmaciones de palabra y sobre todo con la entrega de su propia vida. Pero venga tu reino es el anhelo ferviente de que el reino de Dios se instale y lo podamos vivir. Bíblicamente, pongo solo una comparación. El reino de Dios, porque es de Dios, no es como los reinos humanos. Y esto tiene que ver con la santificación del nombre.
Los reinos humanos son de injusticia, de privilegio, de mentira, de poder. Son los reinos de los hombres. Las imágenes apocalípticas los ponen como bestias, cada vez más crueles. Aquí podemos hacer la historia del judaísmo, ¿no? Los egipcios, los babilonios, los persas, los cananeos y actualmente con Jesús los romanos. Esos son los reinos de los hombres. Y frente a esos, los aplastados, los hambrientos, los alejados, los sucios, que están padeciendo eso, piden que venga el reino de Dios, que es otra cosa, es otro modo de vivir. Es un reino donde tiene que haber justicia, donde tiene que haber paz, donde tiene que haber fraternidad. Estas grandes palabras eran una esperanza de Israel, eran una oración, eran un anhelo. En muchos ya no, porque después de tantos siglos pensaban que ya no había ninguna posibilidad, y en otros eran un intento de tomar la justicia por su propia mano y establecer un reino humano llamándolo reino de Dios. Hay muchas posibilidades sobre esto, pero simplemente lo rescato, ¿no? La dimensión política no está subrayada en el Padre Nuestro, pero eso no implica que el reino no tenga consecuencias prácticas, consecuencias concretas. Reconocer a Dios como único soberano podría ser muy peligroso para cualquiera en la época de Jesús. Venga tu reino. Hágase, o sea, hecha tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios. ¿Quién tiene que hacer la voluntad de Dios? ¿Somos nosotros los que las tenemos que hacer? ¿O Dios tiene que hacer que se haga su voluntad? La voluntad de Dios es el proyecto que Jesús asume, y vuelvo por un momentito al texto, si todavía están allí, para mostrar cómo en Mateo hacer la voluntad del Padre aparece en distintos ámbitos. El primero, terminado el sermón de la montaña, último momento, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre, hacerla, poieo, es un verbo de práctica, de acción. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más adelante, en el capítulo las parábolas, después del relato de todas las parábolas, dice Jesús que se configura la familia. Entonces, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y lo mismo, hacer la voluntad del Padre, mi Padre que está en los cielos, repitiendo la expresión Padre del cielo que está en el Padre nuestro. Esto es lo que hacen los demás, porque en el fondo es Jesús el que cumple la voluntad del Padre, y lo tenemos en el momento culminante de la agonía en Getsemaní, que leo para que entendamos hasta qué punto hacer la voluntad de Dios es para Jesús clave de su vida, porque es la entrega de su propia vida hasta la muerte. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y cuando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no como yo quiero, sino como tú. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras: Padre, no caer en tentación, hágase tu voluntad. Jesús está rezando como dijo que había que rezar
en el momento supremo de su agonía. Es el orante al Padre como, no como un ejemplo para imitar, sino como una experiencia que él comunica. ¿Se entendió? ¿No? Mateo lo construye exactamente de manera. Las frases y son la única vez que vuelve a aparecer así, Jesús diciendo, hágase tu voluntad, exactamente igual. No caer en la tentación, exactamente igual, la tentación de los discípulos que se están durmiendo y la entrega de Jesús, no como yo quiero, sino como quieres tú. Hágase tu voluntad. Hasta ahí llega a ser la voluntad de Dios, que supone este discernimiento y esta disponibilidad es la voluntad del Padre, ¿no? Quizá notaron, no sé, que Jesús no reza Padre Nuestro, Él no reza el Padre Nuestro con los demás. Él dice Padre mío, porque su filiación con Dios es absolutamente única. Nadie puede ser hijo de Dios como Jesús. Enseña a rezar Abba, papá, como él rezaba, pero la relación que él tiene con su Abba es absolutamente única. Por eso él reza Padre mío y enseña a rezar Padre nuestro. Es el Padre que nos hace hermanos a partir del Hijo único, el hermano mayor, que es el que le dice Padre mío y el que reconoce en torno a él los que son hermanos y hermanas, que entre ellos no se reconocen, él los reconoce. Estos son mi hermano, mi hermana y mi madre. La fraternidad no es una democracia igualitaria, sino que hay un hermano mayor. Es el hermano mayor en el centro, el que reconoce a todos los hermanos, porque es su Padre, mi Padre que está en el cielo, el que se convierte en el Padre de ustedes. Desde nosotros no podríamos reconocer la paternidad divina sin Jesús, el único, el amado, que se hace hermano de todos, ¿no? Finalmente, lo concreto, y lo bajamos ya, tiene que ver con necesidades muy fundamentales, humanas y comunitarias. La primera es el pan. La primera es el pan. El pan, dánoslo hoy, dice el Padre Nuestro, epiusion. Epiusion es una palabra sumamente complicada, hubo traducciones diferentes. ¿Qué quiere decir el pan epiusion? Buscaron por la etimología, epiusion supersustancial, entonces los padres griegos dijeron es la Eucaristía, hay que pedir la Eucaristía. Otros pusieron epiusion es por la subsistencia y lo que hay que pedir es el pan para sobrevivir, porque como hay hambre habitualmente, el pan hay que pedirlo para sobrevivir. Otros pensaron, siempre con la etimología, no entro en el detalle porque no viene al caso ahora, es el pan de mañana, que es como decir, solo te pido lo necesario para vivir hoy, mañana vamos a tener, o sea, dependo completamente del pan, no como símbolo del trabajo y de la producción, sino como don del Padre. En una economía de extrema escasez, donde los que estaban con Jesús vivían a la intemperie, en pueblos pobres, caminando sin tener ninguna seguridad, vivir dependiendo del Padre significa, en primer lugar, hoy, ¿qué vamos a comer? No eran trabajadores que tenían un salario que les aseguraba en distintas situaciones la comida. No. Entonces Jesús enseña que cada día tienen que recordar que el Padre nutre, que el Padre alimenta, la confianza en el Padre. ¿Qué vamos a comer hoy? Nuestro pan de cada día, Padre, dánoslo hoy, hoy, hoy. Y otra necesidad de esta comunidad es el perdón. El perdón. Pan y perdón. Digamos que las dos peticiones fundamentales. Tanto más importante que el pan es el perdón. Porque en la comunidad nos hacemos daño. Los hermanos, porque le están rezando al Padre. Si tu hermano peca contra ti, ¿recuerdan Mateo? Si tu hermano, ¿cuántas veces tendré que perdonarlo? 70 veces, 7 veces. Esto es Mateo, la comunidad de Mateo. Es una comunidad que necesita experimentar el perdón. Y por eso lo pide, y tengo 2 minutitos más si me permiten,
de una forma que hay que prestar atención porque es distinta en Lucas. Fíjense cómo es el Padre Nuestro en Mateo, ¿no? El tema del perdón. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Esto es un aoristo, quiere decir que nosotros ya hemos perdonado a los que nos han ofendido en el momento en que nos dirigimos a Dios para que nos perdone. Y esto es importante. No es que estamos enunciando un criterio general. Así como nosotros habitualmente perdonamos, así te pedimos que nos perdones. No, 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 no. Primero hubo el perdón fraterno. Nosotros ya hemos perdonado a los que nos han ofendido y por eso nos animamos a pedirte que nos perdones. Esto se entiende mejor y se confirma con las dos últimas frases que se agregaron a la oración. Si ustedes perdonan, el Padre los perdona. Si ustedes no perdonan, el Padre tampoco los perdona. Moviendo un cuestionamiento muy de fondo, muy de fondo. No se trata de la regla mecánica de que el perdón de Dios esté condicionado por nuestro perdón fraterno. No es eso. Si yo llamo a Dios Padre y Padre nuestro, es porque todos hemos sido pecadores perdonados. El punto de partida es la gracia, y lo que sostiene es la gracia. Pero la gracia tiene como consecuencia una reciprocidad. Lo que recibo de Dios, lo tengo que vivir con los demás. Lo tengo que vivir y después volver a Dios. Ida y vuelta, los dos mandamientos, si quieren, que son uno solo, del cual depende toda la ley y los profetas, se expresa aquí en el perdón. La reciprocidad con el hermano que peca se pone en íntima conexión con el Padre que perdona. Por eso hay que leer este texto con Mateo 18. ¿Se acuerdan? El que debía 10.000 talentos y no tenía con qué pagar, y el rey le perdonó todo. Y después sale y encuentra a uno que era consiervo como él, que le debía poco y nada, y lo ahoga y lo manda a meter preso y no le perdona, y el rey lo manda a llamar y le dice, yo te perdoné todo, todo. Te salvé la vida, tu mujer, tus hijos, tus bienes, te perdoné la deuda, todo. Vos no tenías que tener compasión con tu hermano, pero a uno como vos no tenías que tener compasión también. Esta es la experiencia fundante. Todos en la comunidad de Mateo, y quisiera Dios que nos demos cuenta en la iglesia, todos vivimos de un perdón incondicional de Dios. Pero ese perdón nos hace responsables del perdón fraterno. Si los perdonados por Dios no nos podemos perdonar entre nosotros, ¿qué imagen de Dios tenemos? ¿Qué imagen de Dios damos? Si en la iglesia no nos podemos perdonar, ¿qué justicia queremos vivir? ¿Se entiende? Esta es una dinámica tremendamente exigente porque el amor dado es absolutamente desbordante. Si Dios no ama primero, perdonando todo y habilitando la resurrección del Hijo, del pueblo, de la comunidad, no se puede esperar. Pero una vez que eso se experimentó, entonces, como decía un viejo refrán, ¿no? Amor con amor se paga. Y no se paga adorando a Dios diciéndole, Señor, Señor. No, no, no. Se trata poniendo en práctica lo que Él dijo. Y lo que Él dijo es, perdonen y serán perdonados. Den y les será dado, volviendo a la reciprocidad. Esto es originalmente cristiano, pero tiene profunda raíz en el judaísmo. Bueno, no nos lleves en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo, que quizás sea la mejor traducción del tu ponerú final, que es masculino, aunque puede leerse como neutro, y ha sido leído en la tradición de las dos maneras. Los padres latinos leyeron del mal, las situaciones del mal habitual. Los padres griegos leyeron del maligno, es el malo, el enemigo, que también tienta y quiere
tomar. Mateo tiene muy presente el trabajo del maligno. ¿Se acuerdan quién siembra la cizaña? El maligno. ¿Quién arranca lo que estaba sembrado para que no fructifique como la semilla que cae al borde del camino? El maligno. El maligno trabaja y trabaja en lo concreto del mundo, sembrando cizaña, y trabaja dentro de la comunidad, los que escuchan la palabra y no la entienden, entonces el maligno se la lleva. No hay que ser ingenuos, Mateo no es ingenuo. Hay un poder de mal que puede atacar a los hijos de Dios. Y por eso los hijos de Dios, cada día, porque confían en el amor de su Padre, le dicen cada día, líbranos del mal, líbranos del maligno, no nos dejes caer en tentación, como le dijo Jesús en Getsemaní a los discípulos que se le dormían, ¿no? Bueno, listo, una oración descarnada, esencial, una oración que rinde gloria a Dios y atiende las necesidades más concretas de la humanidad. Una oración totalmente judía, de principio a final. Es el hebreo Jesús rezando. No hay ninguna referencia a lo específicamente cristiano. Cada una de las frases es de la experiencia de Israel. Así reza un judío, perfectamente puede rezar así. Más aún, casi podríamos decir, cualquier persona que se atreva a llamar a Dios Padre podría rezar el Padre Nuestro. Porque ¿quién no necesita pan cada día? ¿Quién no necesita perdón? ¿Quién no necesita sentir que lo protegen de una fuerza de mal que lo puede dominar? ¿Quién no vive una vida así, amenazada, frágil y expuesta? ¿Y quién no desde allí se anima a levantar la cabeza y decir, hay un proyecto grande, hay un cielo, hay algo definitivo, hay un Dios que tiene un proyecto para todos y también para mí? Y yo puedo ante este Dios decirle, por favor, que esto se vea, que esto se haga, y comprometo mi perdón, mi pan y mi oración para que esto que pido se haga realidad. Bueno, algo de esto es lo que intenta rezar la comunidad de Mateo, escuchando a Jesús que le dijo, cuando ustedes oren, oren así. Vale, cuando Muy bien. decís santificado, también Sí. tiene un símbolo que separa lo humano a lo divino, ¿no? Sí, ahí mostré con el texto de Isaías en qué sentido es la santificación. Es que la realidad de un pueblo que ha contaminado el nombre de Dios con su vida vuelva a ser limpio, puro y fiel, vamos a decir así. Fiel, fundamentalmente fiel. Bueno, se me fue la hora, perdón, demasiada chacha, tenía que haberle dejado más preguntas o algo por el estilo, pero ustedes después rezan, lo que importa es que ustedes recen, pero más o menos espero que se haya entendido. Está hermoso, está hermoso. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera preguntar algo más en un ratito. Les puse ahí en el texto que después le va a pasar, el Kadish. El Kadish es una oración aramea anterior a Jesús que se rezaba, que cuando ustedes la ven, van a encontrar un montón de referencias muy, muy, muy semejantes al Padre Nuestro, frase por frase prácticamente, está el Kadish, ¿no? Que la rezan, solo que, y hay que decirlo, es una oración de Israel para Israel. Para Israel. No tiene la apertura universal del corazón de Jesús. Pide el reino para Israel, la salvación para Israel, la justicia para Israel, y eventualmente algunas oraciones también el castigo para los enemigos. Jesús nunca pide el castigo para los enemigos y nunca reza solo por Israel. Es judío, pero con un corazón completamente abierto y universal. Por eso dice, no recen como estos o como estos, recen como yo les digo, que es el corazón que abre el espacio de Dios, del Señor, del cielo, a todos, absolutamente a todos. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias, padre. Sí, Bien, padre, nos quedamos acá entonces. Sí, A ver, Noemí. ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? le quiero Sí. preguntar algo. Nuestro caminar sobre la tierra, ¿es un camino también que podemos hacer para ser santos sin ser Jesús? Obvio, ¿no? bueno, eso A sí. ver, acá, si ahí la palabra santos se claro. entiende en
una dimensión ética, es decir, que yo hago cosas que son, vamos a decir así, buenas, correctas, perfectas, tiene el cierto riesgo de que nosotros seamos los protagonistas. Si santo es por la unión con el santo, con el Espíritu Santo, entonces es otra cosa. Es decir, Dios nos santifica, Él nos va haciendo santos, su Espíritu en nosotros. Cristo en mí, diría Pablo, el Espíritu nos va cristificando. Entonces la clave de la santidad es la relación. La relación. Solo el santo santifica. Solo el santo santifica. No es que yo me santifico. El santo me santifica. ¿Cómo? Como lo hizo con el pueblo. Buscándome, lavándome, purificándome, perdonándome y dándome su espíritu. Entonces su espíritu en mí me hace hacer cosas que yo digo, yo no sé de dónde salió esto que dije, pero salió. No sé cómo pude hacer esto porque yo nunca creí que hubiera podido, ¿se entiende? Entonces hay ese plus que la gente dice, este es un santo, esta es una santa. Ni la persona se da cuenta, nadie registra la propia santidad. Nadie la registra, se dan cuenta los demás. Los santos dicen que son los más pecadores de todos y tienen razón mirándose desde ellos, porque no encuentran en ellos la fuente de su amor. Esta es la clave. El santo santifica. La dimensión ética a veces se lee como una consecuencia, pero a mí me parece que tiene un cierto riesgo de lo que se llama pelagianismo. Yo me voy a proponer y yo voy a cumplir, entonces si cumplo soy bueno y me aprueban y Dios me aplaude. Y dice que esos ya tienen su recompensa, si la gente los aplaude ya tienen su recompensa. No sé si me expliqué, pero esta sería un concepto de santidad más propio de la tradición bíblica y por supuesto cristiana, ¿no? Bueno. Bárbaro, padre, gracias. Bueno, gracias, Noemí, a vos. Nos vemos en 2 semanas, entonces, ¿les parece en 2 bien? semanas y después avisamos, la semana que viene tenemos el encuentro de oración para que podamos ir poniendo frente a Dios lo que vamos recibiendo. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias Muchas a ustedes gracias. por la atención. Gracias. Gracias. Gracias, Bien. gracias. Gracias, padre.